Y continuamos con otros temas en la tarde de RBC y estamos recibiendo, y tenemos el gusto de recibirlo, al candidato presidencial por Unidad Popular, Gonzalo Abella. También Pablo Antoria nos acompaña. Muy buenas tardes y bienvenidos a los dos. Gracias. Hola, gracias por recibirnos. Bueno, estábamos hablando un poquito fuera de micrófonos, ¿cómo los lleva esta campaña electoral? Más cercanos a octubre, a la fecha de las elecciones, ¿cómo viene transitando? Sabes que hay una lógica ansiedad por saber cómo va a responder la ciudadanía. Tenemos muchos indicadores. Por un lado, las encuestas se mantienen firmes entre el 1 y el 2%. Nos dan, la vez pasada nos daban 0.6 y igual tuvimos un diputado. Pero es un indicador, ¿no? No es un indicador fidedigno total, pero es un indicador de que nos mantenemos firmes, de que vamos por lo menos a mantener la bancada. Y en este momento creemos que estaríamos ya muy cerca de tener un segundo diputado. Nos falta un mes de trabajo, pero lo importante es que la Unidad Popular, antes que conseguir votos, que para nosotros es importantísimo, quiere consolidar una ética, un programa, un estilo de trabajo que realmente nos enorgullece. Y que quizá la mayor alegría de estos años, algunos compañeros ya viejitos ya no están, pero tenemos un relevo joven extraordinario. Cuando formamos la Asamblea Popular, Unidad Popular, mucha gente se fue en ese momento del frente, otros ya estábamos fuera, muy desengañados. Éramos muchos veteranos que decíamos, no, el frente se desvió de la línea, olvidó su rumbo, la ecología es un desastre, el ambiente está sufriendo, tenemos que tomar aquella vieja izquierda de los años 20, que era izquierda soñadora, ética, pero ahora tenemos un relevo joven, incluso de mucha muchachada, que ni siquiera pasó por el Frente Amplio, que incorporó directamente a la Unidad Popular. Y la experiencia humana, nosotros cuidando nuestra ética, cuidando esa relación humana, nosotros decimos que no queremos que nunca nos releve una persona joven que no lo hayamos visto barrer el local, hacer tortas fritas, pintar un muro, que es nuestra voz, los muros autorizados. Entonces nosotros somos muy cuidadosos de eso y te puedo decir con orgullo que somos una estructura maravillosa. Y algunos dicen más vale poco y bueno, pero yo te puedo decir que aunque no creciéramos en votos, la Unidad Popular ya se ha consolidado, para los que nos conocen, como un referente ético y ambiental muy importante. Ahora, hay otro aspecto que yo te contaba fuera de micrófonos, el aspecto humano. Nosotros nos alojan los compañeros, como aquí me aloja Pablo y Selva, nos alojan los compañeros. Y hay compañeros muy humildes. Yo te digo que yo creía conocer el país. Pero vivir en un apartamentito muy humilde de un barrio Mevir en Bella Unión, o compartir en Rocha, o en Tacuarembó, y hay anécdotas, anécdotas que no están en las estadísticas, ¿no? Estábamos en Tacuarembó, una muchacha muy flaquita, en una reunión de familia, ¿no? En las casas de familia, que es donde nos reunimos nosotros. Y le digo, ¿estudiás? No, dice, estoy colocada con cama en Montevideo, porque acá no hay trabajo. Pero ahora el nene ya tiene 1 año y vine a que se acostumbre a la abuela, porque la patrona no me lo deja tener allá. Y yo le digo, ¿y cuándo vas a ver a tu hijito? Y cuando cobre veré. Ahora, no me lo decía llorando, ¿entendés? Me lo decía como, la vida es así. Y realmente uno empieza a encontrar un heroísmo a veces, un estoicismo, una fortaleza en la gente, que es impresionante. Un hombre de la Naranja, el otro día en Salto, me decía, me levanto a las 4, a las 5 pasa el ómnibus, nos lleva al Surco, empresa tercerizada de Caputo. Me devuelve a las 6:30. Hoy fue un día bueno porque no llovió, volví con 354 pesos. Y mi señora, que hace limpiezas, pero que tampoco le da, está esperando a ver qué comemos. Bueno, yo hoy traigo 354 pesos, usualmente traigo 120, 150. Entonces, vos te das cuenta que es terrible cómo vive mucha gente. Bueno, los asentamientos en Bella Unión te parten el alma. Yo me acordaba, porque no es un asentamiento de chapa y cartón solo. Vos mirás al horizonte, el horizonte se extiende. Lo mismo que me decían un paisano amigo que dice, la primera vez que llegué al Río de la Plata, pero a este río le falta la otra orilla. Bueno, lo mismo sentía yo con los asentamientos de Bella Unión, se extiende. Y ahí me acordé de un poema de Santa Teresa de Jesús que usa mucho Ciro Rodríguez Castillo, que dice, piececitos de niño, azulosos de frío, cómo os ven y no os cubren, Dios mío. Porque realmente uno siente a veces una angustia
Y uno vuelve además con mi hija está en la droga, eso fue en Paysandú, en un barrio humilde de la ciudad. Mi hija está en la droga, dice, tiene 18 años, dice, y quiere llevarse la nena, pero nosotros, los abuelos, no la dejamos porque está mal. Y mi marido, mi viejo está operado. Y el otro día ella la empujaba y decía, ¿me devolvés la nena? Y mi viejo dice, no, vos sos mi hija, pero no te la doy a la nenita. Y entonces dice, bueno, si no puede tomar la leche conmigo, con ustedes tampoco. Y agarró los 2 sachets de leche y los pisó hasta que se derramara la leche. Entonces cuando te cuentan esas cosas, vos decís, ¿cuánto hace falta, no? Y cuando vos oís de la violación de niños y del abuso, hay que entender una cosa, monstruos siempre hubo, hasta dentro de la Iglesia Católica hubo monstruos, pero había un entretejido social en este país, que una mujer está tejiendo por la ventana de su casa y mira, hasta volvió fulano que está borracho y el otro día le pegó a la mujer, llamá a fulanito que vaya y avisale al hijo que vaya a protegerla. Entonces había un entretejido social, hoy cada cual está en la suya. Entonces los monstruos, que no deben ser más que antes, tienen mucho más eficiencia, porque hay un anonimato total, nadie se cuida de nadie. Entonces recuperar ese entretejido, que pasa por recuperar trabajo, por recuperar esperanza, por recuperar tierra, por sanar la tierra, por sanar el agua. Es decir, si el agua está envenenada, el alma de la gente no puede estar muy limpia, desgraciadamente es así. Entonces, bueno, pelear contra las cianobacterias es pelear por la esperanza. Así que yo estoy convencido de que la unidad popular, para hacer una política desde un ángulo profundamente humano, es la herramienta que continúa aquella limpia senda artiguista y de aquellos políticos de distintos partidos que, como decía Saravia, bajaban pobres del poder. O sea, esa ética que tenemos que recuperar, eso la cuidamos más que los votos, pero es muy importante, gracias al balotaje, la oportunidad que tenemos de en la primera vuelta conseguir que nos vote gente que después en la segunda vuelta ya tiene pensado a quién va a votar de presidente. Bueno, la segunda vuelta que haga lo que quiera, ¿no? Vamos a hacer cada uno de nosotros lo que nos parezca, pero en la primera vuelta tener votos para la unidad popular. Habló de varios temas. Uno de ellos es la renovación de jóvenes dentro del sistema, en este caso dentro de Unidad Popular, pero el sistema político uruguayo necesita esta renovación. ¿Cree que en esta campaña en particular existe cierto camino hacia una renovación generacional? A ver, nosotros necesitamos más mujeres, necesitamos más jóvenes. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos además experiencias mundiales en la política de mujeres que subieron muy alto, pero se portaron de una forma muy machista. Por ejemplo, Theresa May en Inglaterra, ¿no? Margaret Thatcher también en Inglaterra. Yo qué sé, por ejemplo, Golda Meir en Israel. Fueron gente muy dura, es decir, tenían como un molde machista en su cabeza. Entonces, más allá del sexo, lo que nosotros necesitamos es una política inclusiva. Fíjate una cosa, nosotros tenemos un montón de jóvenes que junto al diputado Rubio han hecho una experiencia extraordinaria. Ahora, nuestros jóvenes no están haciendo una carrera política. Tienen sus hijos, estudian, están ahorrando, tienen la cooperativa de vivienda. Si yo los saco a estas giras que hago yo, ¿qué estoy haciendo con esos muchachos y esas muchachas? Yo, como abuelo, pierdo una sola cosa, estar al lado de la línea de cal viendo el fútbol juvenil de mis nietos. Pierdo eso, pero pierdo mucho menos. Entonces, nosotros cuidamos mucho a nuestros jóvenes, los formamos, y realmente ahora ya ellos nos enseñan a nosotros. Y en torno al diputado, eso sí, en torno al diputado formamos un equipo de gente de un promedio de 25 o 30 años que ya son fieras, ¿viste? Hay una profesora muy humilde que es del Cerro, que trabaja con Eduardo Rubio, muy joven, y me dice, mis compañeras de trabajo, ella es profesora de historia, me dijeron, ahí en el Palacio te vas a hacer una burguesa. Dice, y yo les quiero decir, detesto las cosas que veo en el Palacio. Nunca me sentí más orgullosa de ser del Cerro y de ser de una cuna humilde. Dice, no, es decir, a nosotros como colectivo sentimos sí, toda la corrupción que hay ahí adentro, el acomodo, los perfumes finos que nunca había visto, pero nosotros sabemos que nuestro despacho es una cosa. Y vos sabés que emociona con esos muchachos. Vos entrás al edificio anexo del Palacio Legislativo y te parece que estás en una sala velatoria de lujo, mármoles y olor a muerte. Pero vos llegás al despacho de Eduardo Rubio,
que es el primero que prende la luz temprano y el último en apagar. Y vos sabés que hierve de jóvenes que vienen a plantear cosas, obreros que vienen con una reivindicación, mamás desesperadas por un problema de la enfermedad de sus hijos, un científico que viene a informarnos de algo, alguien que viene a hacer una denuncia, que hay que verificarla por otros medios siempre, y de ahí sale el seguimiento en equipo. Vos andá a tal campamento porque a ver sus reclamos, vos andá a tal fábrica que la están por cerrar, vos andá a visitar a estas mamás. Entonces palpita como un corazón de vida en el despacho 313, y realmente a veces yo voy para hacer alguna consulta y no sé ni dónde ponerme, porque los muchachos me saludan con mucho afecto, pero están corriendo tras YouTube y a ver la información y la letra chica de tal proyecto y a ver qué dice tal diputado. Están en un equipo impresionante. O sea que tenemos un relevo formidable y no olvidamos el rumbo. Y mirá que nos está llegando gente muy destacada, hasta un ex ministro de Estado se nos incorporó. Bienvenidos todos, pero entiendan una cosa, por más célebres que sean, el programa no se toca. Si ustedes quieren renovar el programa, manden una propuesta, circula, y en el próximo encuentro nacional, donde predominan los trabajadores, ahí se decide por sí o por no. Pero acá no tenemos privilegiados. Ahora entró un profesor formidable de Salto, un hombre de 50 años, muy prestigioso en Salto, que se nos incorporó, bueno, y con la misma humildad, ¿viste? Entonces tenemos un equipo humano muy lindo, pero lo más importante es que tenemos claro qué hacer en torno a la tierra, cambiar la política impositiva, aliviar la carga impositiva de los que no pueden más, gravar la actividad bancaria, gravar las redes privadas de cobranza, es decir, sacar de ahí los recursos, gravar a los no residentes que nos envenenan desde el aire o con los mosquitos. Yo quisiera meterlos presos, pero no es eso lo que dice el programa. El programa dice que hay que ponerles impuestos. Y bueno, vamos a ponerles impuestos grandes. O sea, tenemos todo un proyecto de sanar la tierra, de hacer que el Instituto Nacional de Colonización vuelva a su destino, frenar el tema de las cianobacterias, un proyecto distinto para el turismo. De todo eso estamos hablando. En esto que hablábamos de que bueno, la política necesita más mujeres, pero las mujeres, sin embargo, votan a los hombres, ¿no? O es algo que se ha visto. Claro, fíjate una cosa, la opresión y la discriminación contra la mujer, desde que hay esclavos, fue la discriminación más antigua. En la Grecia antigua, donde no había ningún problema con los homosexuales, totalmente, ya se discriminaba a la mujer. O sea que Occidente tiene una carga de milenios de discriminación a la mujer. Entonces, ¿cómo hacer que la sabiduría de la mujer se inserte? Yo te digo una cosa, yo soy maestro. Trabajé en un mundo muy feminizado y en los barrios pobres donde trabajé, la solidaridad tenía cara de mujer. Las fieras para defender a los gurises eran mujeres, los hombres a veces ni estaban. O sea que yo puedo entender, por el privilegio de mi situación, la importancia de la óptica femenina en cualquier asunto y su profundo sentido de aprendizaje práctico, además de su teoría. O sea que nosotros creemos que hay que lograr una sociedad de plenos derechos de la mujer. Pero eso se va resolviendo sobre la vía de tampoco obligarlas tempranamente a cumplir una serie de papeles cuando ellas prefieren muchas veces estar en el barrio, estar en el trabajo práctico, estar en la organización. Nosotros en las organizaciones de base de la Unidad Popular tenemos más mujeres que hombres. Y en los jóvenes ni que hablar, mucho más muchachas que muchachos. Ahora, se van creando las condiciones. Yo te digo de esta profesora que se llama Romy Silva, esta profesora tan humilde que ahora va de primera titular de diputados de una de las listas de la Unidad Popular, ¿no? Y bueno, y van surgiendo. Nuestra primera candidata a vicepresidente, Delia Villalba, era una mujer que además, para ver la diversidad de la Unidad Popular, Delia Villalba era católica práctica. Ella me decía a veces, cuando la conocí, gracias a Pablo, ella me decía: Gonzalo, yo soy católica y estoy contra el aborto. Y en la Unidad Popular, esta muchachada joven que está llegando está a favor del derecho de la mujer sobre su cuerpo. Pero ¿cómo voy a anteponer mi tema de fe, que es mío, a luchar por la ecología junto con ellos, a luchar por la tierra para el que la trabaja, que estamos juntos? Yo impulso. Dice, bueno, ahora falleció Delia, pero realmente nos dejó ese mensaje, ¿no? A esta altura disfrutamos la diversidad, no la sufrimos, la disfrutamos.
En las historias de vida que nos contaba al principio, ¿qué tan lejos está hoy en día los discursos políticos que estamos escuchando en campaña de toda esa realidad que nos estaba contando? Vos sabés que yo creo que los políticos con más fuerza, que tienen más asesores pagos, han sintonizado con inteligencia a través de encuestas o no sé cómo, con los temas que realmente siente la gente. Yo oigo los discursos y realmente digo, bueno, estos discursos responden a lo que la gente está clamando. El problema es que son inconsistentes. Por ejemplo, uno propone 180.000 trabajos, el otro 400.000 escuelas, pero cuando uno ve la propuesta de fondo es bastante terrible. Nosotros, por ejemplo, si tú lees nuestra plataforma electoral, no empezamos prometiendo nada, empezamos diciendo de dónde sacar los recursos. Nosotros decimos, por ejemplo, el tema del dólar. Muy bien, el tema del dólar va a subir, pero el gobierno puede establecer un dólar muy alto para importar autos de alta gama y un dólar mucho más barato para aquel que quiere importar maquinaria para trabajo genuino, por ejemplo, o para el gasoil productivo. En el caso de la refinería, que algunos dicen hay que traer el gasoil de afuera. Ojo, porque si nosotros libramos al mercado las naftas refinadas, entonces el mercado establece un precio de repente para Piriápolis y otro precio para Pueblito Sequeira. Mientras que la intervención del Estado garantiza más acceso democrático a las naftas, a todos los derivados del petróleo, de una manera más equitativa, y es un apoyo también al campo. Entonces nosotros pensamos que las consignas son buenas, pero el problema es cómo se respaldan. El economista Talvi, por ejemplo, plantea 160 liceos de inmediato en lugar de contexto. Y es muy sencillo, tiene razón, se puede hacer por la vía que plantea él. Que cada empresa se encargue de apadrinar un liceo público y que negocie con el director qué formación le sirve a la empresa de los muchachos que salgan egresados. Pero nosotros por esa vía ahorramos déficit fiscal, todo lo que tú quieras, pero estamos entregando a empresas privadas el diseño de nuestras escuelas. Y si la empresa se retira mañana, ¿qué hace ese centro educativo? Porque si juega el mercado juega para entrar, pero juega para salir. Ya se han retirado muchas empresas de acá. Entonces nosotros pensamos que el sistema que propone el economista Talvi, que se llama EDUI 21, propone, por ejemplo, que no haya más inspectores en escuelas y liceos. Propone que eso sea reemplazado por una agencia público-privada de evaluación educativa. Para nosotros es altamente peligroso, porque las empresas están hoy y se van mañana, o saquean hoy y presionan a los centros educativos para que aplaudan la contaminación, como hace UPM1 en Fray Bentos, donde la inspección decide ya que hay que reunir a todos los estudiantes y los señores de la forestación y los señores de UPM les dan charla de la excelencia del modelo, violando la laicidad. Eso se está haciendo ya. Entonces, nosotros pensamos que una cosa es el discurso y otra cosa son las propuestas que hay atrás. Por algo Talvi puso a Robert Silva como vice. Robert Silva es un privatizador de la enseñanza y desde luego puede decir con toda justicia que optimiza los recursos del Estado. El Estado va a gastar mucho menos, va a haber más centros educativos, pero a costa de que perdemos la soberanía también ahí. Hablaba de la llegada del ex ministro de Industria, Roberto Kramerman, quien abandonó el Frente Amplio y se unió a Unidad Popular. ¿Cómo fue esa incorporación? Mira, fue una más, lo que pasa es que fue la más celebrada. Se nos está incorporando líderes barriales, profesores, docentes, pero este hombre, como fue ministro de Estado, fue la más sonada. A ver, nosotros... Si nosotros vemos la trayectoria de Kramerman, en un momento, bajo el gobierno de Mujica, él defendió un proyecto minero que nosotros nos oponíamos. Ahora, yo también apoyé al Frente Amplio en momentos de que otros ya se habían dado cuenta que el Frente Amplio no funcionaba. O sea, cada uno tiene su historia. Lo que nos importa del que llega es, primero, que no haya estado manchado por ningún soborno ni ninguna cosa dudosa. Primera cosa. Segunda cosa, que sea honesto. Y tercero, los caminos de cada uno para entrar a la Unidad Popular son personales. Es más, los ritmos de la gente que se va del Frente a la Unidad Popular, cada cual vive su duelo a su manera. Roberto me contaba, ahora hemos conversado más, la angustia que él tenía cuando veía que el Frente se desdibujaba
y que alguna vez Mujica le dijo, bueno, pero si te vas vos es peor. A vos te necesitamos porque estás haciendo como dique de contención con algunas cosas muy neoliberales que están pasando en este frente. Se lo dijo Mujica. Dice, y yo dudé, y yo que nací prácticamente con el Partido Socialista, me decía Roberto Kreimerman, en el Cerro, que para mí la fiesta más grande fue cuando los comunistas y los socialistas se unieron en el Frente Amplio. Para mí fue la enorme alegría. Me resistía a creer que el Frente Amplio no podía rescatarse. Pero ¿sabes una cosa, Gonzalo? Me dice, ahora que estoy en la Unidad Popular, me siento el alma aliviada. Y hay una cosa que hay que destacar de Roberto Kreimerman, una persona que fue ministro de Estado. Si se hubiera pasado, como hacen muchos, a un partido que tiene el 30% de intención de voto, vos podés maliciar. Se fue un partido menor, lo levanta y queda de senador, yo qué sé. Pero si se va a un partido que tiene entre el 1.5 y 2% de intención de voto, no es para ser senador. Es realmente para dar un apoyo desde la ética. Y realmente nosotros valoramos muchísimo ese paso. A propósito de este tema, a través del WhatsApp nos llega una pregunta y dice, buenas tardes, la postura del ex ministro Kreimerman respecto a UPM era favorable. ¿Qué opina la Unidad Popular de esto? Saludos, Matías. Sí, hemos hablado muchísimo con Roberto. Cada cual vive su etapa, vive su proceso de construcción y de opción por la Unidad Popular en distintas partes, ¿no? Él, por ejemplo, entiende que sobre UPM1 debió hacerse un monitoreo mucho más severo. Nosotros estábamos totalmente en contra. Sin embargo, hay una cosa que tiene que quedar claro. Roberto Kreimerman, en la Unidad Popular, se subordina voluntariamente al programa Unidad Popular. Si Roberto Kreimerman o cualquier otro quiere cambiar algo del programa, tiene que presentar una ponencia por escrito, darla a conocer con un mes antes del encuentro nacional para que circule por todo el país, y en ese encuentro va a tener la oportunidad de fundamentar por la positiva 3 minutos, y el que quiera fundamentar por la negativa 3 minutos, y después se vota. Nadie puede presentar un tema nuevo en nuestros encuentros. Queda para el otro encuentro. O sea que si hoy Roberto Kreimerman está en la Unidad Popular, tiene la posición de la Unidad Popular. Mira, en eso nosotros aceptamos la mayor diversidad de filosofías, pero no aceptamos la mínima diversidad en cuanto al programa. El programa de la Unidad Popular lo votan los trabajadores, ningún intelectual destacado. Lo votan los trabajadores en el encuentro, y una vez que se ha aprobado es ley hasta que se modifica democráticamente por la misma vía. Entonces, Roberto Kreimerman reconoce que hoy el programa de la Unidad Popular es su programa. ¿Cómo llegó a él? ¿Cuáles fueron sus dudas? ¿Cuáles fueron las alternativas? Yo te puedo contar las mías, ¿no? Los errores que yo cometí en mi vida política. La ingenuidad con que creí en alguna gente que después no mereció esa confianza. Ahora, cada cual hace su proceso. Ahora, la Unidad Popular tiene un programa y una ética. Y el día que salga de ahí, más vale que desaparezca la Unidad Popular, porque es nuestra razón de ser. Cuando se está tanto tiempo en el poder, ¿se pierde un poco lo que pasa en el llano? No necesariamente. Vos sabés que yo siempre recuerdo una carta de Aparicio Saravia a su hermano Colorado en 1897, que le dice, ¿te acordás, hermano, de aquella época en que la gente bajaba pobre del poder? O sea, hubo desde Artigas hasta acá, el propio Artigas fue un ejemplo de austeridad tremenda. Cuando lo ve Larrañaga en 1815, hacía añares que no lo veía, el cura Larrañaga se lo imaginaba un uniforme lleno de oropeles. Y lo primero que dice Larrañaga es, en nada parecía un general, ropa sencilla de paisano, así lo describe. Entonces, no, el poder no siempre corrompe. Es más, hay una frase de Artigas cuando rompe con el directorio porteño, y la gente humilde de Buenos Aires lo apoya a él. Pero el directorio porteño lo ataca, y el ejército español lo trata de comprar con el grado de comandante. Y Artigas, que viene de los fogones, de debatir la cosa en los fogones, dice una frase tan hermosa, dice, no puedo, ahora soy esclavo de mi grandeza. Y yo cuando leí esa frase, de repente a tu edad, yo decía, qué pedante. Ahora la entiendo diferente. Si a mí recibí la confianza de los fogones de los paisanos, de los negros, de los indios, ¿cómo puedo traicionar? Ahora soy esclavo de mi grandeza. Y vos sabés que a mí una de las cosas que me asombra más de la actual dirección del Frente, cómo no supieron ser esclavos de su grandeza. Porque mirá que pusimos ilusiones todos, y cómo nos defraudaron así. Pero bueno, ellos sabrán por qué. A propósito de las elecciones, ¿deberían ser obligatorias como está hasta ahora
según la última reforma que hubo? Vos sabés que eso lo hemos conversado mucho, ¿viste? Porque hay temas que no son de principio, son opinables. Nosotros creemos que no deberían ser obligatorias. O sea, que el mecanismo democrático tiene que alcanzar como derecho a todos, pero también como derecho el no pronunciarse, si no se está claro. Es decir, porque vos, al ser la obligatoria, incluís en las elecciones a un montón de gente que vota por no pagar la multa, pero que tampoco sabe por qué vota. Bueno, lo primero, entonces nosotros quisiéramos que las elecciones no fueran obligatorias, pero ya te digo, no es un problema prioritario para nosotros. Prioritario, por ejemplo, para nosotros es que las elecciones tuvieran más respeto a los partidos que no tenemos recursos y fuéramos un poquito más visibles. Si no fuera por la prensa generosa como ustedes, nosotros ni existiríamos. Y a propósito de las internas, que también se ha cuestionado, ¿no? Si de alguna manera seguir las mismas reglas tanto para las nacionales como para las internas. ¿Por qué las internas no son obligatorias? Eso, ¿qué opinan al respecto? El problema es que las internas en sí mismos son una locura. Yo entiendo la intención del legislador, porque los partidos se habían transformado en cooperativas de votos y de repente Juancito era adversario de Miguelito, pero iban juntos en el mismo lema, yo voto Juancito y sale Miguelito. Entonces, no, un momento, que el partido decida por mayoría de sus votantes un solo candidato. Pero el problema es que ahí lo que no se dieron cuenta es que para preservar el anonimato del votante, no se sabe por cuál partido va a votar en las internas y puede incidir en la interna de otro partido. Entonces, para nosotros es un mecanismo muy deficitario, las internas muy loco. Y nosotros creemos que cada partido por sí, en sus militantes, tendrían que designar, como hace la Unidad Popular, sus propios candidatos como una fórmula única. Porque la fórmula única es importante para no engañar al electorado, ¿no? Que voto a uno y sale otro. La fórmula única es muy importante, pero tiene que haber mecanismos internos de los partidos, fiscalizados por la Corte, y nuestras internas muy locas, donde a mí me lo dijo una persona, Gonzalo, yo a ustedes los voto en la primera vuelta, pero ahora voté a Talvi porque le tengo mucha bronca a Sanguinetti. Entonces, me parece una cosa muy loca. Otro tema que en estos últimos días empezó a hablarse, por lo menos en lo que son las entrevistas y en los discursos de los diferentes candidatos, es el tema medioambiental, sí. Algo que Unidad Popular ha puesto bastante foco allí. ¿Cómo lo ven esto? ¿Cómo ven que es algo y un tema que se puso en el tapete? Bueno, tanto Mieres como los blancos han planteado, y también el ingeniero Martínez, han planteado la necesidad de un ministerio del medio ambiente. O sea, más plata, más funcionarios. Y yo nos preguntamos, cuando la ley de riego, solo la Unidad Popular votó en contra. O sea que pasa a ser privatizada la gestión del agua con gravísima responsabilidad, con un caldo de cultivo para cianobacterias que se van a multiplicar a través del represamiento privado, el golpe durísimo para todos los pequeños productores aguas abajo. Blancos, colorados, independientes, frentistas, todos votaron la ley de riego. Y ahora quieren hacer un ministerio de medio ambiente. ¿No hubiera sido mejor no votar la ley de riego y no tener más funcionarios? A nosotros nos parece sinceramente que es un truco de campaña electoral. Hablando un poco de la economía uruguaya, que ya alcanza 5 trimestres estancada, ¿qué opinan al respecto? El problema es que la estrategia de este gobierno, la estrategia Astori, podríamos decir, es depender de la inversión extranjera. Tenemos que crear las mejores condiciones para que venga más rápido la inversión extranjera. Blancos, colorados e independientes dicen exactamente lo mismo. Critican al frente su calidad de gestión, pero no su política económica financiera. Entonces, en tanto dependamos de la inversión de las transnacionales, que nos van a venir a saquear y a contaminar, esto va a ir oscilando, años buenos y años malos. Ahora, por ejemplo, cuando empiece a funcionar, ojalá no, el tren de la muerte de UPM, va a haber trabajo. Y hay un montón de muchachos de fraiventos que ahora están sin empleo, que ya están reservando cama con baño compartido en las pensiones de Paso de los Toros para cuando venga trabajo. Y hacen bien en buscar trabajo, aunque abandonen sus familias, muchas veces a sus hijitos, pero necesitan buscar trabajo. El tema es que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces la economía uruguaya, en tanto esté al servicio de las transnacionales, va a fluctuar. Años de auge y años de depresión.
El arte de los malos gobernantes es hacer que la esperanza coincida con el año electoral, para decir, ahora sí, de ahora en adelante vamos bárbaro. Y bueno, y así la frustración que la pechugue el que le sigue. Hablando un poco de las encuestas y de los últimos datos que se tienen, según todos los modelos y las que conocemos hasta ahora, Cabildo Abierto podría sacar 5 o 6 diputados y un par de senadores. ¿Cómo se ve en ese escenario parlamentario? Bueno, en realidad Cabildo Abierto de alguna manera es fruto del Frente Amplio. El doctor Tabaré Vázquez impulsó a Manini a los máximos cargos. Después, cuando Manini deliberadamente se hizo quedar afuera porque quería campaña electoral, Tabaré no dijo ni pío. Él se victimizó, hizo tremendo discurso, muy enérgico, y pasó a la campaña electoral que no estaba autorizado. En ese caso, además, hay que recordar que en el entierro del ministro Fernández Huidobro, Manini hizo una conceptuosa alocución donde dijo que era el mejor ministro del Interior que había tenido el Uruguay. Todo el mundo sabe que una parte del MPP, una parte del Movimiento de Participación Popular, votó a Manini ahora. Entonces, Manini es fruto de alguna manera del Frente Amplio, pero lo peor de Manini es que habla del término familia militar, como si fueran lo mismo, la alta oficialidad que el humilde soldado que está viviendo en muy malas condiciones. Es la misma trampa que hace la Asociación Rural cuando habla de la familia rural. Y parece que los grandes hacendados, socios de los forestadores y de los grandes ojeros, fueran lo mismo que los pequeños tamberos o la desastre de los apicultores. Entonces Manini es la expresión de la extrema derecha neofascista. Y bueno, también el miedo de la gente, la inseguridad, también ha impulsado el programa de Cabildo Abierto. Es loco que se llame Cabildo, porque Cabildo es un instrumento deliberativo y horizontal, y el partido de Manini es lo más vertical que uno puede imaginarse, pero bueno, los nombres los pone cada uno. ¿Qué se cuestiona o qué piensa acerca de las cifras que le dan hoy en día, llegando casi a un 10% algunas encuestas a Cabildo Abierto? Que puede ser real. Nosotros con las encuestas tenemos esta percepción. El margen de error, más o menos 3, puede ser definitivo en una elección. Y nosotros creemos que es mayor. Pero las encuestas algo te dicen. Por ejemplo, nosotros ahora las encuestas nos dan 2 y 1. Nosotros creemos estar en el 3, pero hay una cosa que estamos seguros. No estamos en el 5. O sea, la encuesta nos da un indicador que confrontamos con el crecimiento que tenemos en los barrios, con la nueva simpatía que hemos recibido. Si confrontamos todo eso, lo cuanti y lo cualitativo, y llegamos a la conclusión que hoy debemos estar en el 2.5, en crecimiento. Pero la encuesta es una herramienta imperfecta a tener siempre en cuenta. Se han equivocado muchísimo en el pasado, pero la mayor parte de las veces han acertado en lo general. Por lo tanto, para nosotros es una herramienta importante a tener en cuenta. Que Manini ha crecido, sin duda, pero hay que recordar que solo los funcionarios del Ministerio de Defensa son 30.000. Entonces, si él logra el concepto de familia militar y logra además que en los cuarteles se presione a los soldados para que voten Manini, va a tener muchos votos. Algo que se conoció la semana pasada fue el pronunciamiento de la Corte Electoral a autorizar el uso de la primera bandera de Artigas, algo que fue muy polémico desde hace unos cuantos meses, cuando de hecho nació Cabildo Abierto y comenzó a usar la bandera. ¿Tiene alguna opinión fundada al respecto? Sí, ellos se dicen artiguistas, pero Manini defiende la gestión de un ejército que nace con un genocidio indígena, cuyo único acto de guerra internacional fue invadir el Paraguay, y que violó los derechos humanos muchas veces y guarda secretos muy dolorosos para los seres queridos que tienen desaparecidos en la familia. ¿Qué tiene de artiguista eso? Yo recuerdo que una vez, con mucho respeto, un oficial joven me dijo, bueno, los jóvenes no tenemos nada que ver con la mochila del pasado, nosotros entramos al cuerpo después de la dictadura, no como Manini, que era alférez ya. Y yo digo, hermano, está bien, vos no tenés directamente nada que ver. Ahora, tenés un distintivo artiguista en tu uniforme, ahora gánatelo. Averigua dónde están los desaparecidos, los cuerpos de los desaparecidos. Porque realmente el tema del ejército uruguayo, el hecho de que ha sido un papel represor
violador de derechos humanos, no tiene nada que ver con que hay oficiales jóvenes, sobre todo del interior, que no tienen nada que ver con eso. Ahora, como oficiales jóvenes que piensan, hay dos cosas que en el ejército son muy importantes y que tendrían que apropiarse ellos. Primero, el ejército tiene estudios estratégicos muy importantes sobre el desarrollo del Uruguay y sobre la contaminación. En el encuentro de apicultores, el representante Manini nos hizo un PowerPoint sobre contaminación de tierra y contaminación de agua que muestra claramente el conocimiento y la información que tiene el ejército. Para un proyecto realmente patriota necesitamos esa información. Y por otro lado, hay algunos elementos que, por ejemplo, el patrullaje de las aguas, la soberanía de la frontera, no tierra adentro, que ahí el ejército tiene que cumplir una función. De la misma manera que si en vez de haber hablado de un avión presidencial tuviéramos helicópteros con arneses, podríamos rescatar por vía de la aviación nuestra un enfermo en la quebrada de los Cuervos, que no lo puede hacer un avión. Entonces pueden cumplir funciones muy importantes. Yo quisiera, sí, eso es expresión de la Unidad Popular, que no existiera el liceo militar, que los adolescentes se formaran en liceos públicos con profesores que por concurso den las áreas humanísticas en un sentido democrático y no militar. Cuéntanos un poco acerca de la recorrida por acá, por nuestra zona, cómo va a seguir esta visita por Maldonado. Bueno, viste que Maldonado debe ser uno de los departamentos más desiguales, ¿no? Tiene enmascarada una pobreza muy frustrada que viene de todo el país, de gente que vino cada vez que hay auge de la construcción y que después queda en los asentamientos, ¿no? Y en general no se va. Pero por otro lado, lo más específico acá es la angustia por la crisis del turismo y la perspectiva negativa del turismo. Nosotros planteamos en Unidad Popular que tiene que haber otra visión de turismo. Por ejemplo, insertar el turismo playero con el turismo rural y con las demandas del turismo internacional. Y hay una cosa muy triste: los turistas de plata son más inteligentes que los ministros de turismo. Es decir, ¿y qué pide un turista de plata en un crucero? Autenticidad y seguridad. Ambas cosas le podemos dar a través de un turismo rural que complemente el turismo playero. Imagínate, hoy lo decía a un colega tuyo, un pueblito gaucho, armado de quinchado, como en la fiesta de la patria gaucha, pero estable. Y la capacitación de muchachos de la zona en el bilingüismo y en costumbres de prácticas de la gauchería, para que sean los guías de ese pueblito gaucho. Imagínate que vos incorporás un circuito: visita Punta del Este, noche de candombe en Montevideo, visita un pueblo gaucho por el día, noche de tango en Buenos Aires. Imagínate ese circuito. Y acá, a pocos distancias de Punta del Este, nosotros podemos armar tremendo pueblito gaucho, con quinchado, con enramada, donde se baile danzas tradicionales con guitarras no enchufadas, con acordeones no enchufadas, donde se venda pastelería, se venda todo lo que tiene que ver con la talabartería, con la guasquería, y capacitar jóvenes para todo ese trabajo. Digo, es una idea nomás de muchas que tenemos, pero la base es que si vos no diversificás en este momento la oferta turística, el turismo va a ir colapsando. Mirá que ahora lo que pasó en Miami fue terrible con los sargazos, se quedaron sin playa. Y no había otra cosa, porque ahí lo que tienen es casino y playa. Tenemos que prever esa situación, tenemos que ofrecer también otras cosas. ¿Van a estar en algún lugar recorriendo acá en Piriápolis? Cuéntanos. Sí, ahora a las 18:30 Gonzalo va a estar en el Hotel Alcázar, ahí en Piria y Tucumán. Bueno, y esperamos a los vecinos que puedan, si quieren conocerlo, si quieren ver las propuestas que tenemos, y bueno, calurosamente lo invitamos a que vayan, que concurran, que somos todos gente de paz, tranquilos, y que la verdad que ahora estaba mirando la conversación que tenía Gonzalo Abella, que es muy conocido por los medios de comunicación de Montevideo, que es muy llevadero todo, ¿verdad? Y también en tu caso, la periodista que has hecho preguntas muy acertadas una detrás de otra. Y sobre todo, una cosa quería decir cuando tú hablabas de los jóvenes. En el año 14, en el 2014, cuando se presenta Unidad Popular por primera vez, que obtenemos el diputado, habían pocos jóvenes. Sí. Y ahora hay una catarata, porque eso es.
lo que está sucediendo. Tuve la oportunidad de estar en Montevideo en unas elecciones hace un tiempo de la FEU, observando nomás. Y ahí la gran sorpresa fue de que obtuvimos unos triunfos que no esperábamos. En el Frente Juvenil. En el Frente de las Juventudes Universitarias. Fue una sorpresa para gente del Frente Amplio, que eran los que estaban más, y del Partido Nacional, que al final lo felicitaron, digo, porque ellos tampoco la esperaban, nadie la esperaba, ese cambio de mentalidad de los jóvenes que ha habido. Y bueno, y en eso recepcionamos todo. Acá en Maldonado tenemos 4 grupos de jóvenes muy bien plantados, con conocimientos, y eso es importante. Actúan en la zona del Cure, digamos, no dentro de la universidad, sino por fuera, y eso es muy interesante, las nuevas incorporaciones que hay. Bien. No sé si queda algo para agregar, algo que quieran decir. Mira, realmente para nosotros es una experiencia humana muy interesante, pero lo que le pedimos a la audiencia es que recuerde que el legislador, con mucha sabiduría, decidió que tenía que haber 2 días de veda. Eso significa que la campaña electoral no debe estar pensada como una competencia de barras bravas, ni de jingles bonitos, ni de gigantografías y rostros maquillados, sino que tiene que ser pensada como un momento de íntima reflexión, que termina en el momento de suprema libertad electoral, que es el cuarto secreto, donde estás, si crees en Dios, solo con Dios, si no, solo con tu conciencia. Y entonces ahí, en esa libertad, nosotros le decimos a la gente, acuérdense que no se vota presidente, el presidente se vota en la segunda rueda. Anímense a llevar una lista de la Unidad Popular en el bolsillo. ¿Quién sabe si a último momento el corazón o Dios le dice que vale la pena que la Unidad Popular tenga más diputados? Gonzalo Abella estará entonces 18:30 en Piri, Tucumán. Sí, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias por esta nota y invitar a todos a que vayan ahí. Sí, eso es lo que estamos esperando. Entrada libre y salida también. También. Sí, entrada y salida libre, es cierto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pasaba por la tarde de RBC el candidato presidencial por Unidad Popular, el maestro Gonzalo Abella, Pablo Antoria también que lo acompañaba. Nosotros hacemos la pausa y ya venimos.